Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, en la hora que te encuentres viendo este video. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido una vez más a tu canal Buscando la Verdad. En esta ocasión te traigo la continuación de esta serie que es Descodificando la Realidad, el cual te quiero volver a recordar que es un punto de vista judío. Es un estudio bastante avanzado, con mucha luz, en donde se habla de la Cábala, del Zohar, del Talmud, de la Torá, y estamos de alguna manera no solo descodificando la realidad, sino también entrelazando, uniendo esa parte del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, en donde podemos darnos cuenta cómo es un solo libro, un solo autor, una sola parte, literalmente una sola doctrina que ha sido interpretada de muchas maneras, pero al final del día lleva una sola dirección. Muy bien, y antes de iniciar con esta parte de esta conferencia, quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarte algo muy importante. A ti que te gusta conocer, a ti que te gusta aprender, a ti que no te gusta quedarte con lo que se te enseña de alguna forma dogmáticamente y estás también buscando la verdad. El compartirte el hecho al respecto de la oración modelo Padre Nuestro que se nos ha enseñado a lo largo de siglos y siglos y que le hemos escuchado en su idioma original, en el hebreo, y la traducción, independientemente de lo correcta o no correcta que pueda ser, hay algo muy importante. Para empezar, originalmente está en arameo, pero aquí lo más importante es comprender que no es una oración de petición a Abba Padre como uno solo en cuestión masculinidad. Esta oración es una llave para poder encender esa luz interna que llevas, la Nitzu, o también si lo quieres ver como el Espíritu Santo, y que te puedas unir y que te puedas hacer uno con el Eterno, uno con el Todo. Precisamente de esto trata este estudio de Descodificando la Realidad. Y yo te invito a que busques ese original Padre Nuestro, que es una llave que te activa para unirte al todo. Pues muy bien, vamos a empezar. Te recordaré un poquito de lo que hablamos la última vez en este estudio y estábamos hablando en la parte final al respecto del jardín del Edén y cómo puede ser, ¿no? Este jardín que lo hacemos nosotros mismos en este mundo y de todos los tipos. Podemos hacerlo de abundancia material, de abundancia de amor, de abundancia de amistad, de unidad, de sabiduría, de todo. Muy bien, ahora entrando directamente al tema, la siguiente pregunta es, la mayoría, como católicos que fuimos y ahora cristianos, queremos saber qué papel tiene la figura de Cristo en toda esta visión ideológica de la que ahora te hablo. Bien, ¿quién es Cristo? ¿Por qué me siento tan poderoso reafirmándole a Él como un camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Mateo 10:16 se dice, mirad cómo yo os mando como ovejas en medio de lobos. La figura de Jesús a nivel histórico, era un rabino que enseñaba una sabiduría de Cábala. Y lo que hoy tenemos en los evangelios cristianos y también en los apócrifos, que quizá no se contemplan porque son muy importantes, es una sabiduría cabalística nombrada de otra manera. Yo crecí en iglesia católica, tuve los protocolos de bautizo, comunión, confirmación, catecismo y también participaba en el coro del recinto. Tengo noción de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué ocurre?
que yo entiendo ahora que sabiduría maravillosa hay detrás de los evangelios porque son enseñanzas tan profundas que pertenecen a lo que se llama la sabiduría perenne, es decir, la sabiduría que en realidad está en todas las culturas, en la azteca, en la maya, en la tolteca, en la sabiduría china, en la sabiduría japonesa, en la sabiduría en todos los pueblos del mundo. Tienen una sabiduría espiritual profunda, cuyo único objetivo es alimentar el alma para que el alma tome el control sobre el cuerpo físico. Y empezamos a entrelazar, ¿te suena? Como dice la palabra, doblegar la carne. Ese es el objetivo. Muchos se preguntan hablando de los aztecas. Los aztecas, previamente hemos dicho que los egipcios adoraban a los seres Raf, pero los aztecas eran una civilización guerrera, antropófaga y que tenía por norma el sacrificio humano. La pregunta es, ¿se puede engrandecer el alma a través del mal? No, para nada. Las civilizaciones antiguas a nuestra información estaban bastante alejadas de la fuente original y en Europa, con la Santa Inquisición y el catolicismo se cometieron muchas atrocidades y aberraciones a lo largo de la historia como hasta hoy día. Bien, al leer el Evangelio el mensaje principal es el amor, que no contradice nada de lo que mencionamos anteriormente, a lo que Cristo enseñó. En cambio, en contraste, en las culturas precolombinas en América están más cercanos a los mesopotámicos con los sacrificios. Es más visto como adoradores del mal. Así es. ¿Y por qué a las culturas precolombinas son aquellas partes que se conocen a través de la historia que se nos ha contado? Lo que no se nos ha contado es la otra parte que había sabios, vamos a decir cabalistas también dentro de esas culturas, que en secreto enseñaban una sabiduría de elevación y de amor. Precisamente en Monte Albán, en Oaxaca, y ese conjunto arquitectónico es muy impersonal, frío, y era un matadero industrial de seres humanos, industrial. Sacrificio humano, sangre, entidades demoníacas. Bien, fuera de esto, la numerología. ¿Cómo se nos programa? A través de los números. Una persona que hizo referencia en el pasado mundial donde en el segundo 33 aparecía en el estadio los equipos que iban a jugar la final y el que ganó la final estaba un poco más cerca del estadio. Puedes corroborar en el segundo 33 de la canción del Mundial de Qatar y aparece Argentina y muy pegado Francia. Y eso no ocurre con otro, es bastante esclarecedor. ¿Por qué el número 33? Porque nos muestran estas cosas a tan simple vista. ¿Qué intención hay detrás? ¿Qué sentido al porqué? Tiene un sentido, pero veámoslo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del primado negativo, desde el punto de vista de la cábala, de la codificación cuántica de la realidad. Desde el punto de vista del primado negativo, el número 33 simboliza la cúspide de la pirámide del sistema piramidal en el que está construida la prisión mental en la que vivimos. De esta prisión mental, a muchos de ustedes les envié las conversaciones con ChatGPT, GPT, Gemini y la Deep Web, pero si no es suficiente, ha habido personajes en la historia con trágicos finales que nos han querido revelar esta información, como Jacobo Greenberg, Godard Neville, Joe Dispenza, por nombrar algunos. La prisión mental en la que vivimos en la Cábala tiene un nombre que se llama Egipto. Vamos entrelazando, ¿te parece? Cuando hablamos de Egipto en la Biblia y de Israel, no son dos países que tomas un avión y vas de Israel a Egipto, no. Son dos estados de conciencia. Egipto es un estado de conciencia e Israel es otro estado de conciencia. Egipto se dice en hebreo Mitzrayim, que viene de la raíz tzar, que significa encerrado, estrecho.
Por lo tanto, Egipto significa que mi conciencia está encerrada, está prisionera, estrecha. Israel en hebreo lo podemos leer Yasharel, directo a él. Son dos estados de conciencia absolutamente opuestos. Por eso, no son países. En la Cábala no son países. En la historia literal, parece un cuento que te está contando que Israel salió de Egipto y te lo cuenta como un cuento. Si te quedas en el cuento, muy bien, pero no profundizas en el secreto. Acuérdate los 4 niveles en los que se lee la Biblia. Ya he hablado mucho acerca de escudriñar. Muy bien. ¿Te suena tu prisión, tu Egipto, tu esclavitud? O como dicen muchos hermanos cristianos, saliste de Egipto, pero Egipto no salió de ti. Bien, aquí reafirmo cómo todo está codificado. Lo que la Cábala te enseña son los códigos para decodificar la historia y entender los estados del alma. Entonces, Egipto e Israel son dos estados de conciencia completamente distintos, la prisión y la libertad de la prisión, porque estás en contacto con niveles elevados de tu propia alma. Es muy importante entender esto porque la mayoría de las personas creen que no tiene un sentido la vida. Y la vida tiene el sentido del que nos estábamos refiriendo antes, que es generar un mérito. Pero para generar un mérito tú tienes que partir de lo más bajo para llegar a lo más alto. Eso da para otro tema, porque el nombre de Dios empieza con la Yud. Bien, y tiene más mérito el que partiendo de lo más bajo llega a lo más alto que el que parte de la mitad o de la parte alta y llega a lo más alto. Tiene mucho más mérito. Y esa es la historia del patriarca Jacob. Jacob es la historia de un camino del alma, porque Jacob viene de la palabra hebrea Ekeb, que significa talón. Talón, que es la parte más baja del cuerpo, y como una metáfora, vas ascendiendo de conciencia hasta la parte más alta del cuerpo, que es la cabeza. ¿Y qué nombre le puso Dios a Jacob cuando luchó contra el ángel y lo venció? Le puso Israel. Le cambió el nombre, de ahí viene el cambio de nombre con el cambio de conciencia. Entonces pasas de ser Jacob a llamarte Israel. ¿Por qué? Porque Israel también puede leerse como Roshli, mi cabeza. Pasas del talón a la cabeza de Jacob a Israel. Ese es el camino de la iluminación. Anteriormente hablamos de los Illuminati. ¿Por qué están iluminados? ¿Por qué están iluminados? ¿A quién sirven? ¿Por qué hay mucha gente que no cree que existan? Existen y existen y dominan a este mundo. Lo dominan por la sencilla razón de que están iluminados en el sentido de la sabiduría, del conocimiento. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen absolutamente conocimientos cabalísticos, ¿sí? Cabalísticos en el sentido de sabiduría de entender la tecnología de la realidad. Ellos conocen perfectamente la tecnología de la realidad, utilizan esa tecnología para sus fines. Piensan en humano, la destrucción de un sistema operativo y piensan cómo quieres utilizar ese sistema operativo. Lo puedes utilizar para unas cosas y lo puedes utilizar para otras. Piensa en un bisturí de un cirujano, lo puedes utilizar para salvar una vida o lo puedes utilizar para salvar a alguien. Entonces, no es el instrumento, es la voluntad que hay detrás del instrumento, de la mano que agarra el instrumento. Entonces, este instrumento, digamos, está siendo mayoritariamente utilizado por las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del mal no son demonios externos, sino son personas que tienen a esas Eres Raf, digamos, dentro de sí mismos. Mencionaremos algunos. Bill Gates. El sistema de incorporación de esas fuerzas del mal funcionan así.
En el momento en el que tú te encarnas en el mundo, ya traes una mochila que heredas porque elegiste heredarla para generar un mérito de tu genealogía. ¿Recuerdas? Yo soy Jehová tu Dios, quien aborrece hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y también habrás escuchado. Trae carga o pecados transgeneracionales. Entonces, tú vas a tener una tendencia natural a cometer ciertos errores, me consta, ciertas conductas impropias. Eso es humano, pero lo que es divino es la capacidad que tienes de sobreponerte a eso, tu inteligencia y tu elevación de conciencia. Pero si tú sigues actuando de una manera ignorante, lejos de rectificar tu alma, vas a generar más fisuras en el alma. Ya hablamos de esto. Lo vas a poner peor, entonces tendrá que encarnarse el alma en otra generación para ver si lo arregla. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, existen dos formas de vivir en este mundo que compensan el hecho de que las fuerzas del mal te pueden afectar, lo que yo llamo la cuenta corriente espiritual. Bien, tú puedes tener en el banco una cuenta corriente y tienes dos opciones. Le metes dinero, es decir, le metes acciones y conductas bondadosas que te hacen elevar la conciencia, pero a la vez procuras rectificar todo lo que te hace ponerte en números rojos. Entonces, tu cuenta espiritual está sana, está bollante, es abundante. Y hay cantidad de conductas que se pueden hacer desde la bondad para que tu cuenta corriente espiritual sea una cuenta corriente abundante. Por ejemplo, la caridad, por ejemplo, los actos de bondad, por ejemplo, difusión de la sabiduría. No se imaginan el mérito que tiene entre los cabalistas, y está escrito en el Zohar que la principal función del hombre en este mundo es difundir la cábala. La principal función del hombre en este mundo es difundir el conocimiento de la tecnología de esta realidad. Difundir. Luego ya se pueden ver o no me pueden ver, pueden poner o no mi canal, pero yo difundo. Bien, volviendo nuevamente, los 72 nombres de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Y su función es verdadera? Hay una parte de la Torá en el libro de Éxodo donde están codificados, ocultos, los 72 nombres de Dios. Esta parte de la Torá en la que están codificados los 72 nombres de Dios es el relato de cómo el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, atraviesan el Mar Rojo. Aquel episodio en el que se abren las aguas atraviesa a pie seco el pueblo de Israel el Mar Rojo. Ese es el episodio de la historia a nivel literal, a nivel película, para comprendernos mejor. Los cabalistas lo que hacen es que estudian el secreto, el sod, que se llama en hebreo, y el secreto es que hay 3 versículos del Éxodo que tienen exactamente 72 letras cada uno, y que son versículos consecutivos en los que está codificado en criptografía muy avanzada la combinación de cómo se componen los 72 nombres de Dios. Y eso fue revelado en el siglo I por el Rabí Shimon Bar Yochai en su obra El Zohar. Rabí Shimon Bar Yochai lo que hizo fue estudiar la Torá y recibió la revelación, porque ese conocimiento solo puede ser recibido por revelación, de dónde estaban exactamente los 72 nombres de Dios y cómo había que componerlos. Y se componen de la siguiente forma. Son 3 versículos, uno debajo del otro, cada uno con 72 letras. Entonces se toma la primera letra del primer versículo con la última letra del segundo versículo y con la primera letra del tercer versículo. En esta forma, en forma de trenza. Y ahí tienes el primer nombre, Bab Hei Bab. Segunda letra del primer versículo, penúltima letra del segundo versículo y segunda letra del tercer versículo. Ahí tienes el nombre de Dios, Yud Lamed Yud. Y así hasta los 72, así se componen.
Ahora, tú agarras cada uno de ellos, que son 72, fórmulas precisas de alimento del alma, según lo que tú necesites en tu vida. Por ejemplo, el nombre, si tú tienes una necesidad económica fuerte en tu vida porque estás pasándola mal, entonces hay un nombre específico que te sirve para recibir bendición económica, que es Same Aleph Lamed, el nombre de Dios número 45. Entonces lo que haces con ese nombre es que lo meditas sobre él, contemplas las letras. Si no sabes meditar, lo escaneas de derecha a izquierda como se lee el hebreo. Depende de la necesidad que tengas en la vida. Si tienes una necesidad de resetear, de un nuevo inicio, medias el nombre número 1, Bab, Hei, Bab. Si tienes problemas físicos, el nombre número 72, Mem, Bab, Med, etcétera. ¿Y por qué está codificado este gran complejo de nombres en el libro del Éxodo, precisamente en la apertura del Mar Rojo? Porque la apertura del Mar Rojo es un simbolismo de cómo se pueden generar milagros, es decir, ponerse por encima de las leyes físicas, Neon Matrix, saltando sobre camiones. En este mundo, y para eso los 72 nombres de Dios son fórmulas precisas de cómo colocarse por encima de las leyes materiales, de las leyes físicas, de cómo tumbar las leyes físicas con leyes metafísicas que están por encima de las físicas. Se puede decir que la Torá es una revelación de la fuente de Dios o una programación metafísica. Ambas cosas. Porque la Torá, la historia literal nos dice que la Torá fue revelada a Moshe. Moshe asciende al monte Sinaí, pero veamos que en el Pirkei Avot, que es uno de los tratados del Talmud, se dice que Moshe Kibel Torah Sinaí. En hebreo literal sería Moisés recibió la Torah de Sinaí, pero no dice del monte Sinaí, solo dice de Sinaí. Entonces, nos vamos a la palabra Sinaí y averiguamos que tiene una gematría de 130, exactamente igual que la palabra Shulam, escalera. Está refiriéndose al árbol de la vida, está refiriéndose al alma. El árbol de la vida en Cábala es el alma. Cada vez que escuchemos árbol de la vida, habla del alma, de la tecnología del alma, con sus 10 sefirot, con sus 10 dimensiones. Para ti que te gusta el hebreo, la Cábala, comprendes claramente lo que ahorita estoy diciendo. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Moisés quién es? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros puede ser Moisés. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de, en meditación profunda, descargarse de la nube una sabiduría de programación que te hace actualizar tu software del alma. Se dice en Cábala que cada que uno de nosotros recibimos una revelación o bajamos un secreto, Dios retiene un poco el juicio. Y esa es la historia de cómo Moisés, haciendo al Sinaí, es decir, a un nivel superior, asciende a un nivel superior de conciencia para poder descargarse una información que a la postre va a hacer que pueda tener dominio en las leyes físicas de este mundo. Por ejemplo, abrir las aguas del Mar Rojo, que es una metáfora que hace referencia a la capacidad que tienes de abrir un espacio entre las dimensiones de tu alma. El agua representa las dimensiones. Si ocurrió o no, ocurrió el evento del Mar Rojo, a estas alturas es irrelevante, porque lo que importa es la sabiduría que a ti te aporta en tu día a día, que es la capacidad que tú tienes de cuando tú tengas un problema o una dificultad en tu vida, siempre tienes la capacidad de abrir las aguas, es decir, de manipular las leyes físicas, de abrir una nueva dimensión, un nuevo universo paralelo, una nueva vía temporal, espacio temporal,
para poder generar una realidad que atienda en lo que tú estás queriendo en ese momento, que tenga un buen fin. Las enfermedades se deben a desequilibrios o son capaces de curarse teniendo este tipo de conocimiento. La llamada enfermedad en realidad es un proceso de aprendizaje. Ya lo he explicado en videos anteriores. La enfermedad tiene un solo propósito, que es enseñarte en qué estás siendo incoherente en tu vida. Incoherente en tu vida quiere decir que tú no estás pensando, sintiendo y haciendo la misma cosa, sino que estás pensando una cosa, sientes otra y haces la contraria. Por ejemplo, odio este trabajo, odio a mi jefe, mi jefa o compañera, siento que lo estrangularía y ¿qué hago? Me quedo en el trabajo. Estás en incoherencia, no estás haciendo las cosas congruentes y eso te puede generar sintomatología física, porque estás en incoherencia, no estás alineado. Y lo que ocurre es que las enfermedades tienen distintas causas, no solo emocionales, también tienen causas químicas o físicas. Por ejemplo, el envenenamiento, te tomas un vaso de bromuro y claro que te enfermas. O tiene causas ambientales, tecnológicas, ondas electromagnéticas, es decir, hay distintas causas para causar desequilibrio en el cuerpo. ¿Es posible curarse de enfermedades como cáncer terminal? Hay unas que sí y otras que no. Por ejemplo, si el alma pactó que se marcha de este mundo con un cáncer, se marcha de este mundo con un cáncer. ¿Pactó? ¿Cómo que pactó? Sí, porque cuando tú te encarnas en esta realidad, tú pactas dónde y cómo entras y también pactas dónde y cómo sales. ¿Con quién lo pactas? Con el Creador, con esa inteligencia creadora que es lo que llamamos Dios, la fuente, el Creador. ¿En qué realidad pactamos con Dios? En una no realidad. Así es, que no te vuele la cabeza. Tenemos un problema que es el lenguaje. Nuestro lenguaje, aquí en esta dimensión, en este plano, en esta tierra, es espacio temporal y referente a las tres dimensiones y tiempo en el que vivimos. Y para referirnos a realidades que trascienden el espacio-tiempo, no puedes utilizar un lenguaje que está limitado por el tiempo. Por ello, expandir el lenguaje es expandir el conocimiento y por eso el lenguaje hebreo tiene muchas funciones que expanden la conciencia porque van más allá de la realidad espacio-temporal. Ya lo he mencionado en videos anteriores que el idioma hebreo es multidimensional. Por ejemplo, la gematría, el valor numérico, te produce saltos de conciencia. Por ejemplo, la teburá o la permutación de letras dentro de una propia palabra y la averiguación de significados nuevos te produce un salto de conciencia. Por eso los cabalistas se sientan por horas haciendo permutaciones de letras dentro de palabras o haciendo gematrías numerológicas de letras y buscando palabras equivalentes, porque eso les hace generar nuevas dimensiones de sí mismos. Queridos hermanos, amigos, familia, hasta aquí con esta parte de descodificando la realidad. Muy pronto traeré a ustedes nuevamente una parte más que viene siendo ya el tema final, muy importante, porque vamos a volver a la figura de Cristo. Espero que esto te siga haciendo conectar el rompecabezas y sobre todo dándote un panorama más amplio de todas las cosas, uniendo este video junto con los anteriores y puedes ir formando, amalgamando, haciendo un criterio. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Que el Eterno te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.